Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 11. Compartir la historia de Jesús. Jesús y sus discípulos desembarcaron al otro lado del mar de Galilea, en una región llamada Gadara. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿De los sepulcros? Sí, este hombre vivía allí y nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas, porque cuando lo hacían, hacía pedazos las cadenas y desmenuzaba los grillos. Nadie podía dominarle y se la pasaba dando gritos e hiriéndose con piedras. Como Jesús sabía exactamente lo que le pasaba, le habló directamente al demonio. «Sal de este hombre, espíritu inmundo». ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. «¿Cómo te llamas?» Llámame Legión, porque somos muchos. ¿Y Jesús se asustó? Por supuesto que no. Estos demonios estaban acostumbrados a asustar a la gente, pero ahora, al ver a Jesús, los asustados eran ellos, y le rogaron al Señor que los enviara dentro de unos cerdos que se encontraban paciendo cerca de la escena. Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron de este hombre y entraron a los cerdos, que eran como 2000, y todos cayeron en el mar por un despeñadero, y allí se ahogaron. ¿Y qué pasó con el endemoniado? Quedó libre, y cuando la gente de la ciudad y de los campos salió a ver lo que había sucedido, vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Así que le rogaron a Jesús que se fuera de ese lugar. ¿Echaron a Jesús? Eso hicieron. Pero cuando Jesús se montó en la barca para irse, el que había estado endemoniado, el mismo que minutos atrás le rogaba que no lo atormentara, ahora le rogaba algo muy distinto. Déjame estar contigo, Señor. Pero Jesús tenía otros planes para él. «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Esta historia, que encontramos en Marcos 5 del 1 al 20, termina diciendo que este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Lo notan? Decápolis significa 10 ciudades. Este hombre testificó acerca de Jesús en 10 ciudades, y cuando Jesús volvió, miles de personas estuvieron receptivas al mensaje de Cristo. Hoy día no puede ser distinto. Si queremos alcanzar a las personas, debemos testificar acerca de Jesús. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos lograr que Jesús sea el centro de nuestro testimonio? En primer lugar, con Jesús en la boca. Hay cristianos que a la hora de testificar colocan en el centro de su testimonio todo lo oscuro de su vida pasada y finalizan contando cómo Jesús los alcanzó. No dudamos de que lo hagan con muy buenas intenciones, pero esa no es la mejor manera de testificar. Debemos ubicar nuestro encuentro con Jesús en el centro de nuestro testimonio, y esto debe marcar un antes y un después. Es decir, sí podemos contar lo oscuro de nuestra vida pasada, pero el encuentro con Jesús debe estar en el centro, y luego debemos decir todo lo que Él ha cambiado en nuestras vidas. En Efesios 2, Pablo nos presenta ese antes y ese después. En los versículos 1 al 3 se nos dice lo que éramos antes de Jesús: muertos en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo el dominio del diablo, desobedientes, haciendo nuestra propia voluntad, hijos de la ira. Pero de los versículos 4 al 10 se nos indica lo que somos después de un encuentro sincero con Cristo, vivos en Cristo, sentados en los lugares celestiales, salvos por la fe, disfrutando de las riquezas de su gloria, realizando buenas obras, hijos de Dios, hechura suya.
Es cierto que muchos de nosotros éramos terribles, pero no nos jactemos de eso. Jactémonos de que hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La transformación que el Señor hace en nuestras vidas es lo que realmente impacta, y fue la razón por la que en Decápolis muchos recibieron a Cristo gracias al testimonio de quien antes estuvo endemoniado. La segunda manera de lograr que Cristo sea el centro de nuestro testimonio es con Jesús en nuestras vidas. ¿Qué usamos cuando queremos resaltar algo que está escrito? Un resaltador. ¿Y cuando queremos borrarlo? Un borrador. Correcto. Lo que decimos acerca de Jesús queda escrito en el corazón de las personas. Nuestras vidas deben ser como un resaltador que haga brillar lo que sale de nuestra boca. Pero lamentablemente, muchas veces nuestras vidas, en vez de ser como un resaltador, son como un borrador. Borramos con nuestros actos todo lo lindo que hemos dicho acerca de Jesús, y eso puede llegar a ser muy decepcionante para aquel que nos escucha. Ya hemos contado cómo Juan y su hermano Jacobo le pidieron permiso a Jesús para orar porque cayera fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Lo que no hemos dicho aún es que años después, el mismo Juan fue a Samaria y oró para que cayera fuego del cielo, pero no un fuego destructor, sino el fuego del Espíritu Santo sobre los samaritanos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este evento nos demuestra que en la primera escena la vida de Juan era como un borrador. Lo que hacía era contrario a lo que decía, pero cuando maduró en la fe, su vida llegó a ser como un resaltador. Lo que hacía confirmaba lo que decía. El mayor testimonio del cristianismo es una vida cambiada. Esto no significa que nunca cometeremos errores, pero sí significa que el amor de Cristo fluirá a través de nuestra vida, y a través de ese amor seremos una bendición para quienes nos rodean. La tía Elena así lo confirma. El amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Y en tercer lugar, con Cristo en nuestras mentes. Las mayores luchas del cristiano no se dan en el terreno de las palabras ni en el terreno de la vida pública. Las mayores luchas del cristiano se dan en el terreno de la mente. Es como un ring de boxeo donde permanentemente se enfrentan dos poderosos oponentes. En esta esquina, con 6 victorias, 2 de ellas por nocaut, 4 empates y 7 derrotas, la duda. Y en la otra esquina, con 7 victorias, 3 de ellas por nocaut, 4 empates y 6 derrotas, la fe. La duda y la fe son adversarios que se enfrentan en el terreno de la mente. Cuando la duda es el campeón vigente, nuestro testimonio es débil y poco creíble. Pero cuando la fe es el campeón, nuestro testimonio es poderoso e impactante. Si no tenemos la seguridad personal de la salvación en Jesús, no es posible compartirla con otra persona. No podemos compartir lo que no tenemos en nosotros mismos. Hay cristianos que viven en un estado de incertidumbre perpetua, preguntándose si alguna vez serán lo suficientemente buenos como para ser salvos. Pero como un sabio y viejo predicador dijo una vez, cuando me miro a mí mismo, no veo posibilidad de ser salvo. Cuando miro a Jesús, no veo posibilidad de perderme. La palabra de Dios nos asegura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo debe ser el centro de nuestro testimonio, y cuando Jesús domine nuestras palabras, nuestra vida y nuestra mente, seremos un canal de bendición para todos los que nos rodean. Y entonces podremos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Complementa estos estudios con el libro El mensaje y la misión, un clásico para ti que quieres servir a Cristo. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya son más de 20,000 familias aprendiendo y alcanzando el nivel Caleb. Busca en nuestro canal el video correspondiente a esta lección y diviértete en familia. No olvides que al suscribirte estás apoyando nuestro ministerio. Por eso, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.